Muy buenos días, niños. Continuamos con nuestra clase de personal social, titulada Conocemos los periodos de la historia del Perú, dirigida a los alumnos del segundo grado del Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas. Muy bien, empezamos, niños. Como ustedes saben, la historia del Perú ha pasado por diferentes momentos, por diferentes épocas, hasta llegar a la época actual en la que estamos hoy. La historia del Perú ha pasado por 4 etapas, por 4 periodos, que lo vamos a ver detenidamente uno por uno. Tenemos el periodo lítico peruano, que eran los primeros pobladores, cuando buscaban su propio alimento, no tenían un lugar fijo donde vivir, no se vestían a como nos vestimos ahora. De ahí tenemos el periodo incaico, propiamente dicho por los incas, ¿verdad? Donde fue un gobierno de los incas. De ahí seguimos al periodo colonial, donde llegaron de España otro tipo de culturas al Perú. Y por último, tenemos el periodo de la República, que es el periodo en donde estamos actualmente y se inició a través de la proclamación de la independencia. Muy bien, niños, vamos a ver esos periodos, pero vamos a empezar en la clase de hoy solamente por el periodo lítico peruano. ¿Qué quiere decir el periodo lítico peruano? En la región andina, el periodo lítico peruano es de los tiempos de la prehistoria, en el cual el hombre tenía otro estilo de vida. Era una vida nómade que se dedicaban a cazar y a recolectar. ¿Qué quiere decir? Que es muy diferente a la situación a la que vivimos ahora. Son cambios. En un principio, ellos no tenían sus casas, no tenían su celular, su teléfono, su PlayStation, su carro, no. Al principio, solamente se cubrían con vestimentas de piel de animales, se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos. Esto los hacía ser grupos nómades. ¿Qué quiere decir grupos nómades? Quiere decir que no tenían un lugar fijo donde vivir. Encontraban, por ejemplo, fruta o animales en un sector. Se acababa, se iban a otro lado a buscar más animales y más alimento. Eso quiere decir que no tenían un lugar fijo donde vivir. Seguimos. ¿Cuál es otra característica? La cacería se volvió cada vez más difícil. Aumentó la observación del crecimiento de las plantas, empezando a proteger donde las encontraban, aprendiendo a cuidar las semillas y plantarlas en la tierra más fértiles, comenzando así la agricultura. Entonces, como ya veían que a veces era un poco difícil cazar los animales, se dedicaron a otra cosa, a lo que es las plantas, el crecimiento de las plantas. Ahí aprendieron a cultivar las semillas para poder plantarlas y se dieron cuenta cuáles eran las tierras fértiles. Y así empezaron con la agricultura. Poco a poco se va cambiando ya. A partir de que el hombre descubrió la agricultura, como lo acabamos de ver, se convirtió en sedentario, dedicándose también a la crianza de animales. ¿Qué quiere decir el término sedentario? Quiere decir que como ya descubrieron la agricultura, tuvieron su terrenito, sembraron su plantita, criaban sus animalitos, ya ahí construían su chocita, su aldea, y ahí vivían, ya no se iban a otro lugar, ya se quedaron en ese sitio nada más. Por eso se les dice sedentarios. ¿Ya, niños? Otras características también. El hombre primitivo tuvo que habitar en todos los lugares protegidos por la naturaleza. Cavernas, ensenadas, abrigos rocosos. Posteriormente comenzaron a edificar viviendas, ya sea con piedra o barro. En estos lugares plasmaba a través de dibujos pinturas rupestres de sus vivencias. Muy bien. Ellos, para ocultarse del frío, de las inclemencias del tiempo, ellos tenían que vivir en cavernas, en abrigos rocosos, en ensenadas. Y ahí en esas cuevas, en esas cavernas, ellos dibujaban. ¿Y qué dibujaban? Eso se llama pinturas rupestres. Dibujaban manifestaciones de su vida. Ya, niños, ahí tienen los dibujos, ahí lo pueden ver. Miren los animalitos, ¿ya? El hombre primitivo peruano aprendió a interactuar con su entorno y a la vez a que ella le pueda proporcionar los recursos necesarios para subsistir.
¿Qué quiere decir? Como que tuvo que convivir con su naturaleza, con la naturaleza, para poder subsistir, para poder vivir. ¿Ya, niños? Muy bien, actividad domiciliaria. Chicos, lo único que les voy a pedir es que copien en el cuaderno el título. Conocemos los periodos de la historia del Perú, periodo lítico peruano, porque vamos a hablar solamente, hemos hablado en esta sesión solamente del periodo lítico peruano. Ahí están sus características y me pegan una imagen o imágenes referente a la clase. Las características del periodo lítico peruano. Acuérdense, el hombre es cazador, pescador y recolector. Es nómade, vive siguiendo los animales que caza. La sociedad consiste en bandas organizadas de manera patriarcal, es decir, la autoridad cae en los hombres y los más viejos. Quiere decir que ya forman grupos ya, o sea, si se fue a un sitio a vivir, ahí tuvo su terrenito y ahí crió sus animales, más allá también hay otro con las mismas condiciones, con su terrenito, con sus animales y así sucesivamente, y así ya forman aldeas. En ese tiempo la autoridad era el hombre y mayormente el de edad. En cuanto a sus creencias religiosas, adoraban a las fuerzas de la naturaleza, como el rayo, los truenos, etc. Y a niños, esto me lo copian en el cuaderno y me pegan una imagen referente al tema. Esas hojitas que se les ha presentado, esas hojas en las que ustedes están trabajando, me las van a colorear, ¿ya? Me la colorean bonito, ¿ya? Me las pintan bonito. Entonces, ya saben, niños. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Se despiden sus tutoras de segundo grado. Chao, niños, cuídense.